Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros y para hablarles en este momento de aquellos aspectos relevantes en la insuficiencia cardíaca, realmente pocas novedades que generen una modificación sustancial en la práctica clínica, pero mucha información que quiero compartir con todos vosotros. La primera parte hace referencia al diagnóstico, a los métodos diagnósticos y de seguimiento en insuficiencia cardíaca. Ha habido mucha información sobre biomarcadores y en concreto sobre BNP y NT-proBNP en síndrome coronario agudo, en enfermedad coronaria crónica como marcadores de pronóstico, pero he reservado un estudio que me pareció muy interesante por dos aspectos. Tiene que ver con la transversalidad en el manejo de la insuficiencia cardíaca, en el sentido de una colaboración entre primaria y atención especializada, y por otro lado, utiliza el péptido natriurético como marcador en el paciente con riesgo de insuficiencia cardíaca, en el estadio A de la insuficiencia cardíaca, que son aquellos pacientes en riesgo de sufrirla, por tanto, hipertensos, diabéticos, etc. Pues bien, en este equipo de Irlanda, de este área sanitaria, se diseñó una estrategia de manejo de la insuficiencia cardíaca, por un lado, el estándar de cuidado, y por otro lado se aleatorizó a un grupo de pacientes amplio y nutrido en el que se manejaba aquellos pacientes en riesgo cardiovascular mediante el NT-proBNP. Pues bien, al final del seguimiento, y como pueden ver, tras este periodo de seguimiento, que es una media de 4,3 años, pueden ver que en pacientes en riesgo de tener insuficiencia cardíaca, en el grupo control, es decir, aquel que fue manejado de forma estándar, la presencia de disfunción ventricular o de insuficiencia cardíaca fue del 8,7% y se redujo casi la mitad en el grupo de intervención. Así como la hospitalización por eventos cardiovasculares fue del 40% en el grupo control y bajó al 22% en el grupo manejado con los niveles de péptidos. ¿Y por qué se produce esto? No tenemos el estudio publicado para poder analizarlo en detalle, pero el investigador que presentó el estudio mostró datos de las diferencias en el tratamiento entre el paciente que, con el mismo factor de riesgo cardiovascular, se detectaba la presencia de un péptido alto y, por tanto, se incidía más en el manejo en cuanto a la dosis y el número de fármacos tipo IECA o tipo ARA2, y por esto probablemente mejoró el pronóstico en este paciente de riesgo cardiovascular. Y bueno, han vuelto a desempolvar el estudio DIG. ¿Y por qué han hecho este estudio? ¿Por qué la digoxina otra vez reaparece? Bueno, porque el ítem de la reingreso por insuficiencia cardíaca tras alta hospitalaria a 30 primeros días se ha convertido en una búsqueda de cómo mejorar ese parámetro, porque, como conocen ustedes, desde octubre del 2012, Medicaid y Medicare han dejado de financiar aquellos hospitales que reingresan al paciente precozmente en 30 primeros días, tanto por insuficiencia cardíaca como por un infarto agudo de miocardio. Y bueno, ¿y qué han visto en este nuevo reanálisis del estudio DIG? Bueno, pues se trata de un análisis post-hoc en pacientes, les recuerdo, con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección deprimida. Desgraciadamente, en aquella época, estábamos hablando del año 91-93, solamente se disponía para el tratamiento de IECAs y diuréticos, y como pueden ver en la gráfica de la derecha, tras el periodo de seguimiento de 30 días, existe una diferencia muy significativa en la reducción de hospitalización en los pacientes que habían sido tratados con digital. Por tanto, el racional del investigador principal que presentó el estudio era, bueno, una medida tan barata como es el empleo de la digoxina puede reducir el impacto económico que supone el reingreso por insuficiencia cardíaca. Pero esto no fue una highlight, esto es un póster, pero también lo he traído a colación por su importancia desde mi punto de vista. Fíjense, este es un estudio que hace Kaiser Permanente, empresa aseguradora americana, en el que valora en Carolina del Norte y en Carolina del Sur cuántos pacientes
ingresaron o fueron diagnosticados de novo, sin antecedentes previos de insuficiencia cardíaca, sin antecedentes previos de fibrilación auricular, habían sido diagnosticados de fibrilación auricular. Pues eran un total de 23.000 pacientes. Bueno, pues de forma espontánea, y como es un estudio observacional, fue lo que el médico tratante decidió, a 12,9%, a 3.000 pacientes de ellos, el médico tratante decidió hacer una estrategia de control de frecuencia y para ello empleó digital. Bueno, pues la sorpresa es que al final del seguimiento, una vez que se ha hecho un ajuste estadístico para factores que pudieran confundir el análisis, incluso se utilizó la estrategia de análisis de intencionalidad, se vio cómo la digoxina duplicaba el riesgo de muerte cuando no modificaba para nada el riesgo de hospitalización a 30 primeros días. ¿Qué quiere decir? Los investigadores sugieren que a lo mejor se ha producido por un aumento de muerte súbita domiciliaria, ya que no ha sido por empeoramiento de insuficiencia cardíaca a nivel hospitalario. Por tanto, es un estudio observacional, con todas las limitaciones que esto supone, pero ojo y atención que la estrategia del empleo de la digital en el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular fuera del ámbito de la insuficiencia cardíaca no ha sido estudiado de forma aleatorizada. Bueno, y algunos estudios salen negativos y uno suponía desde el principio que iban a salir negativos, y otras veces estudios en los que se había depositado mucha esperanza, pues resulta que sorprendentemente salen negativos. Y esto es lo que ha pasado con el sildenafilo en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Este estudio se estaba esperando desde hace tiempo. De hecho, han tardado casi 4 años en reclutar 26 centros americanos, poco más de 200 pacientes, para evaluar de forma aleatorizada la utilidad de sildenafilo a dosis convencionales para el manejo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Ha habido dificultades porque el endpoint que se había seleccionado, como pueden ver, el objetivo primario, era valorar la modificación en el consumo de oxígeno máximo en el test ergoespirométrico al final del seguimiento. Bueno, pues como pueden ver, a pesar de que en el grupo tratado, que fue con 20 miligramos 3 veces al día durante 12 semanas, y si toleraba pasábamos a 60 miligramos 3 veces al día hasta 12 semanas adicionales, al final de ese seguimiento, sildenafilo no mejora el objetivo primario, pero tampoco mejora ninguno de los objetivos secundarios. Y uno dice, bueno, si había datos publicados sobre el beneficio de sildenafilo en insuficiencia cardíaca de mecanismo sistólico, o en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca de mecanismo diastólico que ha publicado muy bien Gossi en su grupo, evaluando también la capacidad funcional de forma objetiva mediante test ergoespirométrico. Claro, la diferencia es que estábamos hablando del beneficio clínico en los pacientes que tenían hipertensión pulmonar y cardiopatía izquierda, con disfunción sistólica o con fracción de eyección preservada. En este grupo no se analizó la presencia de hipertensión pulmonar. Se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca segura, pero no porque tuvieran o no hipertensión pulmonar. Esto quiere decir, muy probablemente, que el sildenafilo, como vasodilatador selectivo a nivel pulmonar o con mayor selectividad pulmonar, beneficia a aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Si no hay hipertensión pulmonar, el terreno de la capacidad funcional no mejora. Y además, este estudio no estuvo diseñado para detectar cambios que tuvieran relevancia clínica, sino el objetivo primario, como les he comentado. Y bueno, otro tropezón más en el camino, en el desarrollo clínico del alisquiren, inhibidor directo de la renina, en este primer estudio que analizó el efecto de esta molécula en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, reagudizada, que ingresaban en el hospital y en los que de forma aleatorizada 1:1 se administró alisquiren a dosis de 150 hasta 300 miligramos al día o su placebo,
siempre y cuando se comprobara que tras el ingreso y durante un periodo de una semana que se permitía la aleatorización, el paciente estuviera estable. Es decir, había ingresado por aguda, pero el paciente o bien no tenía fármacos intravenosos, a excepción de que tuviera nitroglicerina, y tuviera una tensión arterial sistólica mayor de 110 milímetros de mercurio. Pues bien, como pueden ver, a lo largo del seguimiento, uno de los objetivos secundarios que ya conocíamos todos, que era el efecto sostenido en la reducción del NT-proBNP, fue positivo. Sin embargo, no tuvo traducción en el terreno clínico. Es decir, que el endpoint que se evaluó como el de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca no hubo beneficio. A finales del año pasado se publicó el estudio Altitude, en el que ya se vio que la población de pacientes diabéticos sufrían deterioro de la función renal en relación con la administración del inhibidor directo de la renina. Probablemente esto es lo que ha pasado en este estudio. Tengan en cuenta que el 39% en ambos grupos, pacientes tratados con placebo o con alisquirén, eran diabéticos, y probablemente esto enturbió un poco los resultados del estudio. De hecho, el doctor Georgiade, que fue quien presentó como investigador principal en la sesión, llegó a decir que, en su opinión, si no hubiera habido pacientes diabéticos, el resultado del estudio hubiera sido positivo a favor del alisquirén. Sin embargo, como tuvimos la suerte de analizar, porque se publicó online en ese mismo momento en la revista JAMA, accesible de forma gratuita para aquel que lo quiera analizar, cuando vemos el análisis por subgrupos, aunque hay una tendencia favorable en el paciente no diabético, no alcanza significación estadística. Y por último, hablarles del estudio PEITO, un estudio que se realizó en pacientes con embolismo pulmonar agudo, en el que se evaluaba, a propuesta del investigador, la eficacia que podría tener una trombolisis precoz en el paciente con embolismo pulmonar submasivo, es decir, aquel grupo de pacientes que no estaban en insuficiencia cardíaca derecha clínica, pero se detectaba la presencia de disfunción del ventrículo derecho o de daño mediante biomarcadores. Pues bien, se aleatorizaron pacientes a recibir o bien tratamiento con heparina habitual o bien añadir un fibrinolítico, en este caso el tenecteplase, y se vio como endpoint primario, objetivo primario, todas las causas de mortalidad o deterioro hemodinámico o shock cardiogénico en los 7 primeros días tras randomización. Pues bien, todas las causas de mortalidad y el deterioro hemodinámico fue significativamente menor en los pacientes tratados con fibrinolítico, que se redujo casi a la mitad, a cambio, obviamente, de un aumento en la incidencia de stroke hemorrágico. Por tanto, tendremos que esperar a la publicación del estudio para analizar si compensa realmente este tipo de procedimiento. Y esto era lo que les quería comentar en relación a la insuficiencia cardíaca.